Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Recuerdan que dijo eso? Y luego dijo, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Más adelante el mismo Señor le dijo a los apóstoles, no se vayan hasta que no venga la promesa del Espíritu Santo. Quédense quietos ahí orando hasta que venga la promesa, les dijo. Y les dijo a los discípulos efectivamente que las vidas de ellos iban a ser revolucionadas. Más o menos unos cuantos días después, 40 días quizá, dicen algunos, apareció el día de Pentecostés, llegó el día de Pentecostés y bajó el Espíritu Santo y cambió la historia de la iglesia. Pero cuando Jesús se refiere a él, dice, cuando yo me fuere os lo enviaré. Él convencerá, una persona, él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Bueno, la carrera de la vida cristiana, como hemos venido hablando hace días, no la podemos correr con éxito sin el Espíritu Santo. Eso se lo mencioné la semana pasada. Y quiero decirles algo que también mencioné estos días, pero no puedo dejar de decirlo. El Espíritu Santo es una persona maravillosa. Realmente maravilloso. O sea, no es una fuerza impersonal. No es algo que se me acerque a mí o que sea enviado con otros proyectos, sino que es una persona y es realmente maravilloso. La semana pasada estuvimos compartiendo que el Espíritu Santo habita en la iglesia. De hecho, la Biblia dice que Él mora en medio de la iglesia. También estudiamos la semana pasada que la Biblia dice que Él habita en el cristiano. Mora dentro del cristiano. En el cristiano. Y también estudiamos la semana pasada que en la Biblia dice que Él está con nosotros para siempre. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo es Él? ¿O quién es Él? ¿Cómo lo conozco? ¿Qué puedo decir acerca de Él? Hoy quiero hacer una corta presentación de cómo es el Espíritu Santo. Vamos a empezar aquí hablando de cómo es Él, cómo es la persona del Espíritu Santo. Porque si yo me voy a relacionar con Él y en la Biblia dice que yo debo tener comunión con Él, pues debo conocerlo. Yo no me relaciono ni tengo comunión con alguien que no conozco. Entonces necesito conocerlo definitivamente. Les voy a hacer una corta presentación, es mucho más amplio. Quizá la presentación de hoy se va a quedar muy corta, pero aún así le voy a invitar a que usted me acompañe a ir a la Biblia y mirarla. Vamos a empezar por ir a la Biblia, a la primera epístola de Corintios. Por favor, acompáñeme a este texto, la primera epístola de Corintios, y cuando llegue allá usted va a ir al capítulo 2. Primera epístola de Corintios, capítulo 2. Y por favor, ubíquese en el versículo 10. Primera epístola de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Yo lo voy a leer desde acá, dice así. Está hablando de que Él tiene cosas maravillosas para nosotros, cosas que ni ojo vio ni oído yo. Luego dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Usted ve esto. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, lo conoce absolutamente todo porque Él es Dios. Entonces vamos a empezar por decir que es la persona absolutamente inteligente y sabia. Es la más inteligente y más sabia. Conoce absolutamente todo. No hay nada que se escape de su conocimiento. Absolutamente nada. Conoce todo lo que va a ocurrir. No hay forma de escondernos de Él. Sabe lo que nos pasa. De hecho, está dentro de nosotros. Él sabe absolutamente todo. Voy a colocar algunos ejemplos que ustedes conocen en la Biblia. Y como es absolutamente bueno y está buscando nuestro beneficio, encontramos en la Biblia solamente planes de bienestar. Conoce el futuro. No hay algo que se escape de su conocimiento. Entonces podemos recordar lo que le ocurrió a José cuando estaba esclavo y en la cárcel, que el faraón tuvo un sueño. Y el faraón soñó que salían del Nilo 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas, y las vacas flacas se comían a las gordas, pero estas no cambiaban en su aspecto.
Y el faraón se levantó asustado. Y luego tuvo otro sueño y sueña que habían 7 espigas muy bonitas, llenas, y aparecieron 7 espigas secas quemadas por el sol, y estas echaron dientes, se comieron a las espigas bonitas, pero tampoco cambiaron. Y el faraón asustado empezó a buscar quién le interpretaba el sueño. Hasta que le dijeron, en la cárcel, le dijo el copero, cuando estuve preso 3 días, hay un hombre que me interpretó el sueño a mí y al panadero y nos dijo que exactamente lo que iba a ocurrir, y así fue. Sacan a José de la cárcel y José viene y le interpreta el sueño al faraón y le dice lo siguiente: Dios le está mostrando lo que va a ocurrir. Van a venir 7 años de abundancia y luego van a venir 7 años de escasez. Tan terribles van a ser los de escasez que no se va a dejar ver la enorme abundancia que va a haber. Entonces, cuando uno lee eso, se da cuenta que el Espíritu Santo le estaba hablando a José, lo estaba guiando. Conoce el futuro, lo que va a ocurrir, lo sabe completamente y busca siempre beneficiarnos. Se lo dijo a José. Ustedes encontrarán que en la Biblia también aparece en una ocasión, si usted lo quiere buscar en su Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, al final de ese capítulo usted va a leer una historia de una guerra que tenía el pueblo de Israel con los asirios. Pero en el pueblo de Israel estaba el profeta Eliseo. Entonces menciona la Biblia que ocurría esto. El rey de Asiria le decía a sus soldados, vamos a escondernos en tal lugar y por ahí van a pasar los judíos y los esperamos. Y mientras él le decía eso a distancia, Eliseo le decía al rey, los sirios se van a esconder en tal lugar, no pase por allá. Y los israelitas iban por otro lado. Y el rey de Asiria lo hizo así un par de veces y dijo, ¿quién de aquí es el espía? Aquí tiene que haber algún espía, porque ellos cómo se dan cuenta de los planes nuestros. Le dijeron, no hay ningún espía, lo que pasa es que allá está el profeta Eliseo. Y el Señor le muestra a él, lo que usted habla en la parte más secreta, se lo muestra a él. Conoce todo, o sea, y está buscando nuestro beneficio. Es absolutamente inteligente. Más adelante usted encuentra que el rey Salomón le hace una petición al Señor. El Señor le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y le dio sabiduría. Y cuando uno va a estudiar los actos, las decisiones de Salomón, se da cuenta que efectivamente el Espíritu Santo lo llenó una sabiduría increíble. Entonces, es la persona más sabia, absolutamente sabia. Conoce el presente suyo, lo conoce, está dentro de usted y dentro de mí. Conoce el futuro, lo conoce completamente. Sabe lo que va a ocurrir mañana, lo sabe perfectamente. Él vive en un eterno presente. Entonces es absolutamente sabio y absolutamente inteligente. Más, en el Salmo 134, 39 dice, aún no está la palabra en mi boca, cuando tú, oh Señor, ya la sabes toda. O sea, conoce lo que usted va a decir, lo que yo voy a decir, lo sabe absolutamente todo. Es absolutamente sabio y sabe lo que a usted le conviene y lo que a mí me conviene. Todos los planes los tiene totalmente controlados. Entonces yo quiero que usted, por favor, y yo pensemos en el privilegio que tenemos. Tenemos una enorme bendición. Resulta que esa persona, Dios, que es realmente el sabio por excelencia, que es quien tiene todo el entendimiento por excelencia, me está invitando a que yo tenga comunión con Él y lo conozca. O sea, sea una comunión en la que yo le hable y lo escuche. Escuche lo que Él me dice, completamente. No es un amigo solamente humano que le puede ayudar a usted en algunas circunstancias con algunos muy buenos consejos. No, este es el amigo, el sabio, el que conoce todo lo que usted y yo hacemos, decimos y lo que nos conviene y lo que nos va a pasar. Lo sabe absolutamente todo. Tenemos a nuestro lado la oportunidad de comunicarnos con la persona más sabia que existe en todo el vasto universo. De hecho, es el creador. Dios es el creador de todo. Estuvo ahí en la creación. Tenemos la oportunidad de relacionarnos y tener una muy buena amistad
con la persona más inteligente que existe, el dueño de la inteligencia. Hizo absolutamente todo, controla todo. El Espíritu Santo es efectivamente así. Y nos está invitando a que nosotros tengamos comunión con Él. Vale la pena que nosotros tomemos la decisión y nos acerquemos. Yo quiero invitarle a que usted tome la decisión de no tener una relación como cuando uno tiene una relación con una persona con la que tiene medianamente buena amistad, sino que pensemos en que yo no necesito a Él. Él está dentro de mí, como dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces tenemos esta maravillosa oportunidad. El más sabio, el más inteligente, está dentro de nosotros si aceptamos a Jesús. Ahora voy a invitar a que usted por favor mire en otra cualidad del Señor. También tiene emociones, el Espíritu Santo, pero no se deja controlar por las emociones. Es el dueño de todo. Es el dueño de todo. Entonces usted en la Biblia encuentra que en la Biblia dice que Él ama, que Él anhela, que a Él se le puede entristecer, algunos hasta le pueden mentir, piensan que le pueden mentir y lo intentan mentirle, pero Él es absolutamente amoroso, completamente amoroso. Es más, hay un pasaje que yo quiero que ustedes busquen, que está en Efesios, capítulo 4, versículo 30. Si usted me acompaña con su Biblia, por favor, búsquelo allí porque allí habla un poco acerca de la parte emocional. Y esto de la parte emocional a mí me anima muchísimo, porque si es un ser absolutamente emocional, una persona absolutamente emocional, entonces quiere decir que yo puedo comunicarme con Él. Mira esto, Efesios capítulo 4, versículo 30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, en otra versión dice, no lo entristezcan. Se puede entristecer al Espíritu Santo. ¿Y qué significa realmente ese término contristar? Causarle heridas. Eso significa angustiarlo. O sea, yo puedo angustiar al Espíritu Santo, colocarlo en angustia. No porque Él sea controlado por emociones como estas, sino porque por mi pecado, por mi desobediencia, le causo heridas. Es como si lo hiriera. Es lo que la Biblia realmente dice. Y el cristiano que comete esto, que está en desobediencia o en pecado, y que contrista al Espíritu Santo, va a ser el primero en saberlo, porque como el Espíritu Santo mora dentro de él, entonces el cristiano es el primero en darse cuenta y entonces nos redarguye. Entonces no es esto de que se me vino a mí a la mente un versículo que yo tenía conocido de la Biblia, sino que como el Espíritu Santo está dentro de mí, me habla, me toca y me motiva a que yo no siga por ese camino. La semana pasada les contaba de que esto es tan interesante y tan profundo que cuando yo voy a la calle, Él va conmigo, porque Él está dentro de mí. Si voy y he hecho una mentira, Él está ahí conmigo, Él sabe. Si a una persona no le pago lo que es justo, Él se dio cuenta. Es que Él está dentro de mí. Si voy a hacer algo malo, Él está ahí, Él estuvo ahí. Lo mismo cuando voy a hacer algo bueno. Cuando le ayudo a una persona, cuando le hablo a otra persona, Él estuvo ahí. Realmente tenemos una responsabilidad mayúscula. Necesitamos prestar atención porque resulta que nunca se va a salir. Nunca se duerme. Nunca. Nunca está ausente. Nunca se hace como el que voltea la mirada, como para no darse cuenta de las cosas que se están ocurriendo. Nunca. Es un testigo presencial. Completamente. Y aquí en la Biblia dice que uno lo puede entristecer. El cristiano es el primero que se da cuenta. Porque como el Espíritu Santo está dentro de él, se da cuenta completamente. En Hechos capítulo 5, que usted lo puede buscar en su casa, dice que Ananías y Zafira echaron una mentira y Pedro les dijo, ¿por qué convinieron a intentar al Espíritu Santo? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Pero es realmente una persona maravillosa. Así que nos podemos relacionar con él. ¡Qué bendición! Se lo quiero compartir y quiero de pronto ser un poquito insistente en esto.
Quizá muchos de nosotros lo hemos conocido, lo hemos escuchado, pero no hemos tenido una buena relación con Él. No la hemos tenido. Y realmente la Biblia nos está invitando a que usted saque su tiempo de oración, y yo lo saque, y busquemos tener muy buenos tiempos de oración. Usted le hable y lo escuche. Lo escuche. Estamos acostumbrados a eso, a manejar la agenda nosotros, a orar nosotros, hasta hacemos las peticiones nosotros, pero no escuchamos al Espíritu Santo que nos hable. Y cuando yo me quedo callado, hago ese ejercicio de orar y saco tiempo para meditar, regularmente me habla. Todo el tiempo me está hablando. Yo soy el que he decidido ausentarme de Él, pero eso tiene que terminar. El secreto está en que la persona no solamente acepte a Jesús como Señor y Salvador, sino en que la persona aprenda a conocer al Espíritu Santo y lo siga teniendo comunión con Él. Realmente ese es el secreto. Entonces, fíjense, ya hemos visto dos cosas. La primera es que la persona más sabia que existe es una persona más inteligente que existe, conoce lo que a usted le va a ocurrir y qué es lo que tiene que hacer para evitar todo. Y aparte de eso, tiene emociones y se relaciona con usted, está interesadísimo en relacionarse con usted. Pero hay un tercer punto en el que me voy a tener un poquitico más. Tiene la facultad absoluta de decidir. El Espíritu Santo. Voy a colocar algunos ejemplos en la Biblia. Tiene todo bajo control, decide todo. Es más, ni siquiera yo decido cuánto voy a vivir. Él sabe todo. Pero vamos a colocar algunos ejemplos de la Biblia como para que nos demos cuenta cómo controla todo y cómo decide todo. Es el que dice lo que se va a hacer, nos empuja a que hagamos lo que es la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con un pasaje que está en la primera epístola de Corintios, capítulo 12. Este pasaje de la primera epístola de Corintios, capítulo 12, habla de los dones espirituales. Y si usted lee los primeros versículos, se va a dar cuenta que ahí dice que a algunos le dio don de sabiduría, otros ciencia, otros lenguas, discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mira esto. Él es el que reparte los dones como Él quiere. O sea, Él es el que decide. Él es el que decide. Reparte a cada uno en particular y aparece después, dice como Él, una persona. Él quiere. Entonces los dones son de Él. Y los reparte como Él quiere. Qué maravilloso que yo pueda relacionarme y tener una relación íntima, estrecha con el Espíritu Santo, que es el que reparte absolutamente todo lo dones. Es el que da poder para hacer riqueza. Es el que da poder para todo, el que da sabiduría. Es el Espíritu Santo. Y aquí hablando de los dones, es el que da todos los dones. También es el que elige quién va a hacer qué cosa. Este se lo voy a mencionar en Hechos capítulo 13. La Biblia dice que estaban ayunando y orando Pablo, Saulo en ese tiempo, Bernabé, Manaén y otros de los discípulos que había, y estaban ayunando y orando, y en el versículo 1 y 2 el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que nos he encomendado, el llamado, y los mandó. ¿Quién escoge? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que escoge. Hablando de esto, hemos cometido muchísimos errores al respecto. Yo he cometido errores al respecto y le tuve que pedir perdón a Dios. Porque en ocasiones viendo personas, y cuando llegué a este texto de la Biblia me di cuenta que el error había sido que yo había escogido, pero el que debe escoger Él para el servicio es Él. Él. En aquella ocasión dije, Señor, tienes toda la razón. En aquella ocasión elegí yo. Y resulta que la Biblia dice que para que se tenga éxito yo tengo que dejar que sea Él quien elija. Él es el que tiene la decisión final, el que confirme. Y Él es el que decide a quién elige.
Él es el que da órdenes, dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. O sea, tiene todo el poder decisorio y voltea las cosas a nuestro favor, es Él. Voy a mencionar un caso, ustedes van a ir a Hechos capítulo 8, por favor, si me acompañan allí en su Biblia. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 habla la historia en los últimos versículos. Aparece la historia de Felipe y el eunuco, el etíope. Ustedes lo han visto. Vamos a leer del 26 al 28 inicialmente. Hechos 8 del 26 al 28. Dice así, miren. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado leyendo en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vea lo que dice el 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ¿qué le dijo? Acércate y júntate a ese carro. Toma decisiones y lo impulsa a uno que uno tome la decisión. Muy bien. En el versículo 39 y 40 de ese mismo pasaje, dice así: cuando le evangelizó, entonces el etíope mandó parar el carro. Y eso sí, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Arrebató a Felipe, lo transportó. Mira esto. Él iba en el camino de Jerusalén a Gaza y el Espíritu Santo le dice: vaya y evangelice a ese hombre que va en ese carruaje. Lo evangeliza, después de que lo bautiza, entonces en la Biblia dice que el Espíritu Santo lo cogió y lo hizo desaparecer de ahí y lo hizo aparecer en Azoto. Entonces empecé a mirar qué distancia había, y los que han tomado más o menos medidas dicen que entre Azoto y el camino que iba a Jerusalén a Gaza habían entre 30 y 40 kilómetros. ¿Cuánto hay de aquí a Ciénaga? Como 25 kilómetros, algo así, más o menos, o sea, un poco más allá. O sea, es como si usted está aquí hablando hoy y de repente desaparece y el Espíritu Santo lo colocó allá. Coloquémosla cerquita, en Ciénaga. Y apareció en Ciénaga, allá hablándole a otros de Jesús. Es increíble. Toma decisiones increíbles, o sea, tiene todo el poder. O sea, toma todas las decisiones, es el que tiene toda la autoridad, toma todas las decisiones y da órdenes, nos dice lo que debemos hacer, nos marca el camino, nos dice hacia dónde correr, nos dice cómo vivir la vida cristiana, qué no hacer. Nos lo dice el Espíritu Santo, entonces necesitamos realmente conocerlo, porque es una persona. Quizás esta es una de las verdades menos estudiadas a lo largo de la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, porque poco nos hemos centrado en la persona del Espíritu Santo. Pero resulta que es maravilloso y realmente es un regalo enorme conocerlo y el tener una relación con Él. Si yo no lo conozco, si yo vivo una vida cristiana medianamente normal, que podríamos llamarlo de esa manera, entonces mi vida no va a tener nada espectacular. Y seguramente voy a estar muy impulsado por mi propia naturaleza y voy a ser un poco alejado del Señor, muy tendiente a desobedecer a Dios, etcétera, etcétera. Pero si usted quiere vivir una vida sobrenatural, una vida más bíblica y tener resultados sorprendentes, necesita conocer al Espíritu Santo. Es increíble, pero a veces no lo hemos hecho. Necesitamos tomar la decisión de hacerlo. Esto que ocurrió con Felipe es increíble. Y ocurrió en la Biblia y ocurren muchas otras cosas que el Espíritu Santo hace de una manera increíble, increíble. Eso de que a Pablo se quitaba la ropa en la que estaba trabajando y cortaban los pedazos y lo llevaban a distancias y se los ponían a los enfermos y a los endemoniados y eran sanos y liberados. Eso parece de película. Imagínense, a distancia, eso lo hace el Espíritu Santo. Imagínense, tiene todo el poder.
toda la autoridad. En una ocasión Pablo dijo, voy a ir a evangelizar a Misia y a Bitinia y a Troas. Y en la Biblia dice que el Espíritu Santo le dijo, no, allá no vas a ir. Primero dijo, voy a ir a Troas y voy a evangelizar, y el Espíritu Santo se lo impidió. Luego dijo, voy a pasar entonces a Misia y a Bitinia, y el Espíritu Santo se lo impidió. Y esa noche le dio una visión y le mostró un varón macedonio. Eso está en Hechos capítulo 16. Y el varón macedonio le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entendió que el Espíritu Santo lo estaba guiando era hacia Macedonia. Entonces imagínense cómo es de interesante. Le impidió ir a Misia, le impidió ir a Troas, le impidió ir a Bitinia, pero sabía a dónde debía ir. Entonces, si usted lo mira desde este punto de vista y que él sabe a dónde yo debo ir, él sabe qué planes debo hacer, él sabe hacia dónde le debo apuntar, él sabe qué inversiones debo hacer, él lo sabe. Y vamos a la fija. Él sabe cómo manejar mi familia, él lo sabe. Él sabe qué cosas yo debo comprar, qué me conviene, qué no me conviene. Él lo sabe todo. ¿Por qué en ocasiones nosotros no tenemos los mejores resultados y no existe como esa vida así rica en el Espíritu? Es precisamente por eso. Necesitamos conocerlo. En Hechos capítulo 10, para que usted lo busque en su casa, en la Biblia aparece la historia de Cornelio. Mire esto. Cornelio, en la ciudad donde él estaba, tuvo una visión. Y se le aparece un ángel, dice la Biblia, y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han sido oídas. Manda hombres a Jope, y le dio la dirección, todo guiado por el Espíritu Santo. A la calle tal casa, y pregunta por tal persona. O sea, todo así preciso. Y este hombre mandó 3 soldados, un devoto y sirviente de él y soldados, y los mandó hasta allá. Y cuando llegan allá, Pedro estaba orando y está en la azotea, tuvo esa visión del lienzo que bajaba y escuchó una voz que le dijo, he mandado 3 hombres para que vengan por ti. No dudes en ir con ellos, yo los envié. Ve con ellos, le dijo. Cuando él estaba pensando en eso, le tocaron a la puerta. Imagínense. Todo milimétricamente calculado. Y llegó a donde Cornelio y toda esa familia de amigos y parientes fueron ganados para el Señor y resultaron hasta premiados con dones espirituales. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. Yo pienso que como algunos dicen, el Espíritu Santo necesita ser más conocido, porque en ocasiones no le hemos dado espacio para conocerlo en nuestra vida particular y necesitamos darle espacio. Y les voy a mencionar una que me impactó muchísimo, que yo quiero que usted por favor se la lleve para su casa. Por eso traje mi celular aquí, porque la quiero leer también en la NTV. Mire esto, cómo toma decisiones, cómo tiene tanto poder. Tiene todo el poder, él es el poderoso, tiene todo el poder. Voy a leerles, si ustedes por favor van a buscar en su Biblia Romanos capítulo 8. Leámoslo primero en la Reina Valera. Si usted tiene una versión diferente, ayúdeme o acompáñeme primero a leerlo en la Reina Valera. Vean lo que dice Romanos 8:11. Se lo voy a leer desde acá, Romanos 8:11. Dice así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora se lo voy a leer en esta versión, aunque ahí está claro. Vean lo que dice. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Tengan cuidado a esto. ¿Verdad? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en usted, o sea, está dentro de usted si usted aceptó a Jesús. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Voy a volvérselo a leer para que se den cuenta lo profundo que es. Tiene todo el poder sobre la vida y la muerte. Fue quien levantó a Jesucristo de la tumba. Y también en la Biblia dice que si usted y yo fallecemos,
Y hagamos memoria de nuestros hermanos que ya han partido con el Señor. Si llegamos a fallecer antes del rapto, cuando sea el rapto, el Espíritu Santo nos va a levantar. Como dice así: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él mismo, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Entonces, imagínense lo poderoso que es. Y toda la autoridad que tiene toda la autoridad, es Dios. Da los dones como Él quiere, da la vida como Él quiere. Decide a quién escoger, decide a quién no escoger, el Espíritu Santo. Ordena lo que debemos hacer, nos da orden y nos dice qué es lo que nos conviene hacer, conoce el futuro. Entonces también nos dice hacia dónde ir y qué no debemos hacer, qué inversiones hacer, qué inversiones no hacer, cómo manejar el tiempo. Él lo conoce todo, porque se conoce el futuro, se conoce el presente. Trasladó a Felipe 30, 40 kilómetros. El Espíritu Santo hizo efectivamente esto. A Pablo le impidió ir a Troas, Misia, Bitinia, y le dijo, no es allá, es en Macedonia, donde debes ir. A Pedro le dijo, te mandé 3 hombres, ve con ellos que yo los envié para que le hables de Jesús. O sea, increíble. Tiene todo el control, tiene todo el poder. Y deje esta para lo último, porque resucitó a Jesucristo. Dice Romanos 8:11. Y si usted llega a partir de este lugar, y yo, antes del rapto, en la Biblia dice que Él me va a levantar, nos va a levantar. Tiene toda autoridad, tiene todo el poder. Está escrito en la Biblia, Dios no falla. El Señor anunció que Él me va a levantar completamente, me va a levantar. O sea, se va a encargar de nuestra resurrección si llegáramos a ese evento. No hay ninguna limitación, absolutamente ninguna. Entonces, si tenemos a nuestro alcance y dentro de nosotros a la persona más maravillosa, el más sabio, al que sí podemos ir y pedirle consejo con toda confianza, y nos va a dar el consejo que es, nos va a decir lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que yo debo hacer, en qué invertir, en qué no invertir, todo, absolutamente todo. Es un privilegio relacionarnos con Él. No vale la pena que lo dejemos ahí como un invitado normal, ¿no? Es el invitado. Y le invito a que vaya por favor a este pasaje para terminar, Santiago capítulo 4. Por favor, mírelo allí conmigo. Santiago capítulo 4. Una vez llegue usted a este capítulo, el capítulo 4, usted me va a acompañar al versículo 5. Santiago capítulo 4, versículo 5. Y se lo voy a dejar a ustedes para que nos quedemos meditando todos nosotros en este texto. Y busquemos darle respuesta y aplicarlo. Vean lo que dice. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mira esto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Vea lo que dice la Escritura. Que el Espíritu que Él colocó en nosotros cuando le recibimos, anhela estar con nosotros con toda. Anhela estar con nosotros celosamente. O sea, de parte del Espíritu Santo está la disposición. Y me está invitando a que yo entienda que Él anhela que yo tenga comunión con Él. Y lo anhela celosamente, o sea, es apasionadamente. Está anhelando celosamente que yo me comunique con Él, que yo lo conozca, que yo lo siga, que yo lo escuche. Y que yo viva como debo vivir. Anhela celosamente mi comunión con Él. No es un anhelo como el anhelo que uno puede tener en ocasiones, que si no se dan las cosas, pues bueno, uno la abandona y ya se le fue a uno el gusto o el deseo que tenía. No, aquí dice la Biblia, celosamente le da peso. O sea, lo hace apasionadamente. Anhela que Francisco,
que Héctor, que Fabiola, que Juan Enrique, que Antolín, que Miguel, que Carlos, que Miguel, que Carlos, que todos los que estamos aquí nos comuniquemos con Él apasionadamente. Vale la pena. Vale la pena. Hoy por eso les dije que quería compartirles como una abrebocas de quién es. Para que nos demos cuenta que no es una fuerza impersonal. Es una persona que nos ama. Está aquí. Y es quien hace todo para nuestro beneficio. Ya le voy a invitar a que usted considere importante conmigo el empezar a aumentar los tiempos de oración y pedirle a él que nos dirija. ¿Sabe por qué cometemos tantos errores y muchos pierden mucha plata y hemos perdido mucha plata? Es porque no consultamos al Espíritu Santo. Si le consultáramos al Espíritu Santo, nos diría qué no hacer, a quién no contratar, a quién no llamar. Seguro, porque Él sí sabe las cosas y sabe lo que nos conviene. ¿Qué hacer? Hoy voy a invitar a que usted tome la decisión de conocerla. Pero para esto le voy a invitar a que renunciemos a algo que nos impide conocerla. Se llama la incredulidad. Que a uno le parece increíble, imposible. Pero resulta que la vida espiritual es más real que esta. Más real que esta. Le voy a invitar a que no se lo olvide. Está dentro de mí. Ve todo lo que yo hago. Me acompaña en todas las partes. Sabe lo que voy a decir. Aún las cosas que voy a decir, Él las sabe de antes. Es Dios. Y es el más sabio. Cuando he escuchado a algunas personas que dicen, cuando voy a hacer mercado, le digo, Espíritu Santo, pero por favor ayúdame a escoger lo que conviene. Y uno pensaría que de pronto se están yendo al extremo, y no. Estarían cometiendo un error si lo tienen simplemente como una frase de cajón. Lo dice por decirlo. No. Pero cuando la persona realmente conoce al Espíritu de Dios, lo vive. ¿Cuántos errores no hemos cometido en la vida por eso? Yo quiero invitar a que usted hoy se acerque a la persona del Espíritu Santo. Hay una canción que nosotros cantamos que ahora me van a ayudar los muchachos a cantar, les digo desde ahora, aunque no hemos hablado, pero bueno, ¿verdad? Esa que se llama, dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Y le voy a invitar a que usted hoy se abra al Espíritu de Dios y le pidamos que Él nos enseñe a conocerlo. Lo necesitamos. Lo demás va a venir por añadidura, la sanidad, los dones, todo eso viene por añadidura. Pero necesitamos tener una muy buena relación. Invito a que oremos donde está. Si usted no está seguro de haber recibido a Jesús, es posible que su vida no haya sido una vida transformada, simplemente asistido.